de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amado Hijo Cristo Jesús, quien tú enviaste a morir allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y gracias a Él somos aceptos delante de ti. En esta noche estamos más que agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos, Señor, contar con la esperanza que tenemos de un día vivir eternamente junto a tu amado Hijo Cristo Jesús. Padre, que tú pongas en nosotros el deseo de escuchar tu palabra. Use tu siervo, Señor, para transmitir este mensaje a cada uno de los hermanos que están aquí y a los que nos escuchan a través de los medios, Señor. De todo cuanto vamos a hacer, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? En la vida secular, especialmente de la guerra. Mientras miraba los noticieros, me preguntaba, ¿y qué es lo que hay en la mente del hombre? El presidente de Rusia amenaza, con cada quítame tapaz amenaza con las armas nucleares. Los medios de comunicación informan que ellos tienen un promedio de unas 5,000 cabezas de bombas nucleares y que una sola bomba de esa puede acabar con un país. Yo me pregunto cuál es el sentido de tener las armas nucleares. Lo que sí, hermanos, entendemos es que el hombre natural entiende que todo lo que tiene está aquí en la tierra. En cambio, nosotros los creyentes tenemos promesas y bendiciones espirituales en los lugares celestes. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en esta carta, nos habla de esas bendiciones espirituales en Cristo, como lo dice el título de su Biblia. Hermano, estos versículos del 1 hasta el 23, que es lo que tiene el capítulo 1, en esta carta el apóstol Pablo a los Efesios incluye elementos de acción de gracia, alabanza y la exposición doctrinal. Él emplea aquí un lenguaje poético que en parte parece provenir de himnos y profesiones de fe de la iglesia primitiva. Realmente constituye un resumen del plan de salvación realizado en Cristo como una visión anticipada de la enseñanza del contenido de toda esta carta. Y dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Bendito de toda bendición. Mira, este mismo verbo es el mismo verbo en griego que significa alabar y bendecir. Las palabras bendito, bendijo y bendición en griego como en castellano provienen de la misma raíz. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros cada vez que nos al Señor como nuestro Señor, como lo hace el apóstol Pablo aquí, él debe ser dando alabanza y gloria a Él. ¿Por qué? Por lo que ya Él hizo por nosotros. Ve que los mismos creyentes vivimos esperando que el Señor haga más por nosotros. Como tal tenemos bendiciones, tanto terrenales, tanto espirituales como terrenales. Pero ya el gran cuadro Cristo lo hizo, hermanos. A veces vivimos como si nuestras promesas fueran terrenales. Dice la parte B del verso 3. En lugares celestiales en Cristo. Esto es para todos los creyentes que viven conforme a la voluntad de Dios. Mire, esta expresión solamente aparece en esta epístola, en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si vamos al verso 20 del mismo capítulo 1, nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Y vamos al capítulo 2, verso 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, que nosotros aquí no tenemos asiento, los asientos de nosotros en el cielo. Por tal razón nosotros debemos vivir una vida aquí feliz y gozosa, esperando que Cristo venga por nosotros. Porque según la palabra de Dios y viendo el mundo cómo va, Cristo está a punto de levantarnos. Solamente tenemos que estar preparados, esperando su venida. 3:10. Para que la uniforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Estamos luchando, hermanos, con la corriente del maligno. Satanás no quiere que el hombre traspase a los lugares celestiales. Por tal razón tiene el mundo de la manera en que está. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo dice que nos escogió en Él, en Cristo,
Ahora, esta es una manera, hermano, de enfatizar que la salvación depende completamente de Dios, solamente. Cada día más debemos dar gracias a Dios porque nosotros hemos comprendido el Evangelio de salvación y cuál es el único medio que Dios ha establecido para la salvación. Gracias a Dios, lo digo por mis hermanos, no tengo laguna en la mente de que si será verdad o será mentira, que si es Cristo necesito algo más o necesito hacer algo más. Yo no la tengo. Si usted la tiene, no se quede con ella. Indague, pregúntele a otro que usted crea, que le explique lo que usted no entiende, porque vivir con eso en la mente, creyendo que depende de tal o cual cosa que usted haga o deje de hacer, no va a ser salvo, pues es tal como un laberinto que no va a encontrar nunca la salida después que entre en él. Por lo tanto, hermano, en Cristo estamos seguros y el Espíritu Santo da testimonio de eso en nuestra vida. No somos salvos porque lo merecemos. Es una parte que nosotros debemos abrazar como creyentes, saber que no es que nosotros merecemos ni hacemos ningún esfuerzo. Somos salvos por la gracia de Dios que nos fue dada gratuitamente en Cristo. No influimos en la decisión de Dios para que nos salve. Nosotros no influimos en eso. Lo hizo de acuerdo a su plan. Ya Dios tenía un plan de antemano. Y nadie iba a variar ese plan de Dios, el cual fue ejecutado en la persona de Cristo. Entonces, hermanos, no hay lugar para creer que la salvación depende de nosotros, ni lugar para el orgullo. Se sienta orgulloso, siéntase orgulloso de que Cristo lo alcanzó. Es un privilegio. Pero no es que usted está haciendo algo o hizo algo para ser salvo. Ese mérito solamente lo tiene la persona de Cristo. Mira, el ministerio de la salvación se originó en la mente eterna de Dios, mucho antes de que existiéramos. Mucho antes de que usted y yo existiéramos, se originó el misterio de la salvación. Ahora, es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos. La condición del hombre es prácticamente un caos en sí mismo. El hombre no está conforme con nada. Se pone a ver la palabra de Dios desde el principio, como Dios viene luchando con el hombre. Lo único que nos queda decir es por su gracia. Gracias a Él, a Cristo, somos santos y sin mancha ante los ojos de Dios. Dios nos escogió y cuando llegamos a pertenecerle por medio de Jesucristo, nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Todo lo que podemos hacer, hermano, es agradecerle por su maravilloso amor para con nosotros. El verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
predestinó. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa darnos un destino antes. Por ejemplo, usted sale de este país para otro país, pero si usted no tiene un guía, una dirección, un destino donde usted va, ¿dónde usted llegaría? Los que aceptan a Cristo, los que reconocen a Cristo en su corazón, saben a dónde van. Aunque los que no aceptan a Cristo en su corazón como su Salvador, por medio de la palabra de Dios también sabemos dónde van. Ahora, ¿cuál de esos dos caminos usted estaría dispuesto a elegir? Sabemos que hay uno bueno y uno malo, hay una eternidad buena y una eternidad mala. Ahora, Dios nos predestinó para que nosotros eligiéramos. Bueno, que el hombre por su concupiscencia, por su pecado, no hace caso al llamado de Dios a través de Cristo, es un problema que va a cargar con esa consecuencia. Lamentablemente, sea un amigo aquí que nos escucha, tenemos que decírselo. Si no tiene a Cristo en tu corazón, tú has tomado el camino equivocado. Hay mucha confusión con eso de la predestinación. Hay muchos que dicen, bueno, si ya no escogió de antemano, puedo quedar donde yo estoy. Pero si usted pertenece a un grupo, usted tiene que mostrar que usted pertenece a ese grupo. Entonces, ¿cuál es la parte? Dios tiene un plan con nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero en Cristo. No quiere decir que si usted no tiene a Cristo en su corazón, entienda claro esto, que hay mucha confusión y a veces de una manera llana lo podemos entender. Creamos en la mente de la gente y de muchos creyentes, bueno, si ya Cristo nos predestinó de antes de la fundación del mundo, yo no tengo que hacer nada. Es cierto que usted no tiene que hacer nada para ser salvo, pero usted debe aceptar a Cristo. Porque es un regalo que Dios le ha dado desde antes de la fundación del mundo, pero un regalo no es un regalo si usted no lo acepta. Entonces, por causa del mismo hombre, por causa del pecado, el hombre tiene que buscar a Cristo. Porque fue que el hombre, al pecar, cambió su propio mundo. Puede ser que nosotros fuimos creados para vivir eternamente, pero por causa del pecado, tanto física como espiritualmente, abrazamos la muerte. Y de esa condenación de la muerte, el medio que Dios destinó de antemano fue a su amado Hijo Cristo Jesús. La parte que usted debe aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Miren, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, Dios nos ha hecho parte de su familia y nos ha hecho suyo juntamente con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos
de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, ¿y qué es padecer juntamente con Él? Es aceptar el sufrimiento que Él pasó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eso es lo que el hombre no quiere reconocer, su condición, y aceptar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por él. Miren, la ley romana, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los naturales. Eso era la ley romana. Aún fueran esclavos, tenían los mismos privilegios si eran adoptados. Pablo usa esta figura para mostrarnos cuán sólida es nuestra relación con Dios. Usted no es más ni menos delante de Dios si tiene a Cristo en su corazón. Somos todos iguales, hijos de Dios en Cristo. Y nos lo aclara ahí Romanos 8:17, juntamente con Él. Usted desde que acepta a Cristo ha entrado en una relación amorosa con Dios. Hay muchos hijos que son cabezudos, pero los padres lo quieren. Dios le ama si usted acepta a Cristo en su corazón. Usted no va a ser una persona perfecta, pero el Espíritu Santo puede transformar su vida. Y usted hacer lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, que Dios nos aceptó, esto es por gracia, ¿verdad? Ahora, a pesar de que nosotros no lo merecíamos, Él quiso que perteneciéramos a su familia. Por eso fue que nos hizo acepto en Cristo, en el amado. Eso significa que Dios nos aceptó por gracia, no por obra ni por nada que nosotros pudiéramos hacer, hermanos, o amigos que estás aquí. Como hijos de Dios, por gracia, en la persona de Cristo. Dice 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Miren, lo primero es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Y en el primer siglo, referirse a la sangre de Cristo Jesús era una forma importante de hablar sobre su muerte. Su muerte señala las dos verdades maravillosas para el hombre pecador. Dos verdades maravillosas para el hombre pecador: redención y perdón. La redención era el precio pagado para tener la libertad de un esclavo. Vamos a Levítico, vea ya Levítico capítulo 25, 47, 54. Pero también a través de su muerte, Jesús pagó el precio para librarnos de nuestra esclavitud del pecado.
Cristo en la cruz completó la obra. Ahora el perdón. El perdón garantizaba en los tiempos del Antiguo Testamento, en base a la sangre vertida de animales. Levítico 17:11. Dice así la palabra de Dios, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hermano, este versículo es clave, o claro. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios de animales. Entre comillas, el hombre vivía pecando y sacrificando animales. Pero nosotros, los que estamos bajo la gracia, los que vivimos bajo la gracia, por nosotros se hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Fue que hizo Cristo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y eso nos da pleno perdón de pecado. Recibimos perdón en base al derramamiento de la sangre de Jesús, porque Él murió y fue el sacrificio perfecto y verdadero. Véase a Romanos capítulo 8, 5 y 9, Efesios 2:13, Colosenses 1:20, Hebreos 9:22 y Primera de Pedro 1:19, para que usted vea el sacrificio verdadero de Cristo por nuestro pecado. Por causa de tiempo no vamos a leer estos versículos, pero sí podemos leer Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. O sea que su perdón tuvo un precio. La sangre de Cristo. Este verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Estos versos, el 7 y el 8, están entrelazados. La gracia es el favor voluntario y amoroso que Dios da a los que salva. No podemos ganar lo que merecemos, hermanos. Ningún esfuerzo moral o religioso lo puede ganar. Viene solo por el amor y la misericordia de Dios. Sin la gracia de Dios nadie puede salvarse. Para recibirlo debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que solo Dios puede hacerlo y que solo hay un camino: el amor de Dios a través de Cristo. Solamente hay ese camino: el favor de Dios a través de Cristo. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, verso 10, todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren, Dios no escondía a propósito un secreto. El misterio de su voluntad para el plan de salvación, para que el mundo no se comprendiera por completo hasta que Cristo resucitara. O sea, el plan de Dios, aunque para nosotros es un misterio, Dios no lo escondió, ni tampoco fue una sorpresa. Eso estaba planificado de antemano en la mente de Dios, en sus planes de Él. Eso no fue que nosotros hicimos que Dios cambiara los planes porque pecamos, no. Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer y lo que somos. Por tal razón, suplió la necesidad de nosotros en la persona de Cristo. Miren, el misterio de su propósito para enviar a Cristo fue unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, teniendo a Cristo como cabeza. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a eso lo hizo hijo suyo. Entonces, los judíos, sabemos que la promesa era para ellos. ¿Y no estábamos nosotros en el plan de Dios? Los gentiles. Hay mucha gente que dice, pero nosotros tocamos algo, eso fue así porque los judíos no quisieron. Nos tocó a nosotros. En Dios no hay casualidad. Todo estaba bajo el plan de Dios. Ahora, Dios juntó a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, teniendo a Cristo como cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Miren, mucha gente aún no entiende el plan de Dios, pero en el momento oportuno, la dispensación de cumplimiento del tiempo, o de los tiempos, permitirá que estemos con Él para siempre. Y entonces todos los entenderán. Todos van a entender en el cumplimiento del tiempo. Hace usted se pregunta, ¿y cuándo es el cumplimiento del tiempo? Ese día todo el mundo doblará sus rodillas delante de Jesús como su Señor. Que Cristo va a regresar a la tierra. Pero sea creyente o no, va a tener que doblar sus rodillas delante del Señor. Y eso, sea que usted viva o muera, lo va a presenciar, porque esa es una promesa, el cumplimiento del tiempo en la persona de Cristo. Vamos a Filipenses, ya después de Efesios, estamos terminando. Filipenses, capítulo 2, verso 10. Dice, para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No eso va a suceder?
ese momento lo estamos esperando, lo que hemos creído en Cristo. Y eso es seguro. La palabra de Dios no miente. Y gracias porque la estamos viendo paso a paso, tal como la tenemos nosotros, así se está ya cumpliendo. Eso debe llenarnos cada día más de esperanza, de que Cristo está a la puerta y que sus promesas son verdaderas. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mira, el propósito de Dios es ofrecer salvación a todo el mundo. Ese es el propósito de Dios. Ofrece la salvación a todo el mundo. Y es la parte que mucha gente no entiende en cuanto a la predestinación. Dios ofrece la salvación a todo el mundo, tal como lo planeó desde la eternidad, desde tiempo atrás. Esto incluye el pertenecer al pueblo de Dios y tener la esperanza de promesa futura. Deuteronomio 7:6, 32:9, Romanos 8:17, Gálatas 3:29. Dice, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, heredero según la promesa. Hermano, estamos seguros. Esta promesa se van a cumplir. También usted puede leer Efesios 1:14 y 18. Verso 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mire, aquí y probablemente en el verso 11 de la porción que estamos mirando, Pablo parece referirse a los judíos en contraste con vosotros del verso 13, refiriéndose a los gentiles. Aquí mismo en Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Es probable, o sea, volviendo al verso 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí hay un contraste, hermano, porque como parece referirse a los judíos, también más adelante se refiere a nosotros. Eso significa que en Cristo todos somos uno y que no hay diferencia en Cristo. Porque yo entiendo que después que Cristo levante su iglesia, los judíos van a seguir siendo judíos. Nosotros vamos a ser el real sacerdocio y vamos a estar reinando en lugares celestiales, como son las promesas
que estamos viendo en esta noche. Aparte del verso 12 dice, lo que primeramente esperábamos en Cristo. Los primeros creyentes eran judíos, por eso es que vemos el contraste aquí que hay. Cuando Pablo habla así, que los primeros creyentes eran judíos, pero más adelante Pablo nos junta a todos, gentiles, judíos y gentiles. Y por último, hermano, el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello de Dios, de que le pertenecemos. Esto es señalado como posesión de Dios. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo como nuestro guiador. El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo es esa conciencia que usted tiene, que a través del conocimiento de la palabra, le habla claramente. Lo que pasa es que somos cabezuces. Queremos hacernos, como en buen dominicano decimos, los chivos locos. Pero el Espíritu Santo siempre está ahí. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo en el creyente? Que una vez lo adquiere genuinamente, nunca sale. Lo que usted hace es que lo apaga, lo pone en un rinconcito. Mientras usted está dándole placer a la carne, el Espíritu Santo está escondido ahí, pero un día le dice, hey, yo estoy aquí, acuérdate. En tanto, hermanos, esa es la seguridad, el sello que tenemos de que le pertenecemos a Dios. No estamos llamados a apagar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tampoco se enciende ahora mismo con una buena música y una buena bocina y yo diciéndole por este micrófono lo que usted quiere oír y prometiéndole lo que la Biblia no promete. Eso no es un avivamiento del Espíritu Santo, ni está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orar al Señor, leer la palabra y estar en comunión con el Señor. Eso está lleno del Espíritu Santo. Que poco lo hacemos, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Y por eso nos sentimos que no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque no leemos la palabra, no oramos. Pero mucho menos venimos a la iglesia muchas veces. Que algo escuchamos en la iglesia. Hermanos, tenemos que tener claro que tenemos el Espíritu Santo dentro si nuestra decisión fue genuina por Cristo. Y que debemos alimentarlo con la lectura de la palabra, en la oración, con el buen comportamiento como creyentes. Porque somos o no somos, o estamos o no estamos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, a uno de la iglesia, ni eres frío ni eres caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré. ¿Usted está seguro de que tiene el Espíritu Santo? Es una pregunta, hermano, que se la debe contestar usted mismo. Y su depósito o arras nos garantiza de que Él hará lo prometido. De que nosotros, los que hemos creído en Cristo genuinamente, estamos protegidos y tenemos ese sello de que pertenecemos a Dios. En conclusión, hermano, Dios es soberano. Él tiene control de su vida. Cuando su vida parezca caótica, descanse en la verdad de Dios. Jesús es el Señor y tiene el control. Su propósito para salvarnos no se puede frustrar. No puede frustrarse. No importa lo que Satanás pretenda hacer, no va a frustrar el propósito de Dios en su vida si usted tiene a Cristo en su corazón. Solamente usted tiene que obedecer
a la palabra de Dios y a los mandamientos del Señor, para que el diablo no tenga cabida terrenal, porque nos descuidamos muchas veces. Vamos a orar y damos gracias al Señor por su palabra, porque en este mundo, hermanos, como está hoy día, no hay esperanza. No hay esperanza. Solamente Cristo da esperanza, querido amigo. Oremos. Padre bueno, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Señor, sabemos que tu Espíritu mora en nosotros, los que hemos creído genuinamente en Cristo para salvación. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que el Espíritu que tú has puesto en nosotros como sello de que te pertenecemos salga a la luz del mundo. Podamos, Señor, mostrarle al mundo que somos hijos tuyos, que te pertenecemos, porque fuimos comprados por precio, por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Si hay un amigo aquí, Señor, que tu Espíritu Santo le visite y le convenza de que es pecador, que necesita a Cristo en su corazón para salvar su alma. Padre, gracias, porque por tu gracia no hemos sido consumidos. Nos ha permitido un día más. Sabemos, Señor, que en ti no hay casualidad. Nuestra vida está guardada en ti. Que tu venida está cerca, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Señor le bendiga.